Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, transmisión multiplataforma en CNN Chile. Para continuar con la conversación de esta mañana nos acompaña la presidenta de Demócratas y senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Muy bien, Sebastián, gracias. Un poco cansada, pero bien. Me imagino, en medio de la campaña. En Antofagasta y apoyando a nuestra candidata a diputada Carolina Latorre y Evelyn Matei. Y queda muy poco, 19 días nada más. Poquitito, muy sí. poco. Oiga, senadora, ¿pudo ver el debate ayer? Casi todo, porque tuve que tomar el avión tarde, Sí. pero sí, casi todo. ¿Qué le pareció? Mira, yo creo que cuando son tantos candidatos se hace difícil poder profundizar, entrar en las materias. Vimos ahí a nuestra candidata tratando de poner los temas que importan, mujeres, jóvenes, salud, pero cuesta. Son demasiados compitiendo. Claro, 8 candidatos, armar un formato no es mucho, es muy difícil. Yo creo que al profundizar. final, fíjate que los programas de televisión que han sido de entrevista a cada candidato, para quien está mirando, que no tiene claridad todavía por quién votar, ha sido mucho más ilustrativo y en profundidad que estos debates que no alcanzan. Bueno, ayer no hubo mucha confrontación tampoco, fue un debate como de guante blanco, diría yo. Sí, yo diría que sí, ¿Te coincide? con Sí. algunos que podían o trataban, ¿no es cierto?, de explicar un poco más las cosas que están proponiendo, algunos que tratan de vestirse con lo que no son. Yo creo que no es mucho lo que aporta. Yo vi bien a mi candidata, tranquila. ¿Le gustó la performance de Evelyn Matei? Me gustó, yo creo que destaca, yo creo que se nota que podría ser una gran presidenta de la República con capacidad de gestión, con buenos equipos, ampliando además los márgenes, ¿no es cierto?, de lo que era su sector tradicional con otros que estamos hoy día apoyando, pensando en el país, así que sí, me gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó de Evelyn Matei en particular, en contraste, por ejemplo, con los otros candidatos? Mira, lo que más me gustó fue algo que hemos conversado harto con ella y es el mensaje a las mujeres. Yo creo que en un país donde la cesantía de mujeres es alta, donde cuesta salir adelante, donde el tema de seguridad es algo que a las mujeres probablemente, claro, no digo que seamos más débiles, porque nunca lo he pensado, pero viven la seguridad desde otra manera, desde otra perspectiva. Creo que el mensaje a las mujeres fue muy importante. Senadora, ahora, en ese contexto, y cuando Evelyn Matei, según distintos sondeos, aparece en un tercer lugar, todavía con una distancia importante respecto a José Antonio Kast, ¿no siente que los debates no le han permitido remontar a Evelyn Matei? Mira, ayer hablaba con un amigo que se mueve en el mundo de las encuestas y le decía, no logro ver en la calle lo que ustedes como expertos y encuestadores nos mandan. ¿Qué ve en la calle usted? En la calle mira, estuvimos en Calama, en Chuquicamata y en Antofagasta este fin de semana. Y yo estuve en la semana regional en mi región. Mucho cariño a Evelyn, mucho reconocimiento. La gente no quiere la polarización ni las peleas. No quiere por ningún motivo que continúe el gobierno de Boric, del Partido Comunista, el Frente Amplio. Están cansados con todos los errores que ha habido en este gobierno, por llamarlos de alguna manera. La cuenta de la luz ya es como la guinda de la torta. Y tampoco quieren, por el otro lado, un conservadurismo y promesas que se sabe no se pueden cumplir. Entonces, no me cuadra esto que sale en las encuestas con lo que yo recojo en la calle. Y no digo que no me salgan votos de uno u otro candidato, pero son como muestras. Y al final uno dice, oye, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio y la primera parlamentaria con voto verdaderamente obligatorio. Y no conocemos bien a esos votantes. No conocemos a los votantes, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. A mí nunca nadie me ha llamado para encuestarme y mucha gente me dice, oiga, a mí nadie me ha encuestado nunca. ¿Usted tiene dudas sobre las encuestas? No es que tenga dudas, yo creo que no logran captar el voto real. El universo se amplía, hay un votante que no ha concurrido, hay un votante silencioso. Ayer, fíjate que, y para poder compartirlo, me escribía una persona, me lo mandó en realidad Carolina Latorre, y le escribió a través de las redes sociales, le decía, estuve conversando con ustedes ayer en la calle, me puse nervioso, quería sacarme una foto con usted y con la senadora Rincón. Yo soy parte de lo que ella siempre dice, el voto silencioso. Yo no voy a votar, y era profesor, yo no voy a votar por Jara porque no quiero que se mantenga lo que hemos vivido y tampoco voy a votar por el otro extremo. Él era un hombre que se identificaba como centro-derecha. Entonces, mira, me cuesta encontrar la encuesta en la calle. Y además, ¿senadora? Cuando uno mira lo que pasó con Trump, Kamala arrasaba según las encuestas de Estados Unidos, lo que pasó
con la última elección municipal en Santiago, que era como emblemática. No tenía por dónde Mario Desbordes ganarle como le ganó a Iracy Hasler. Con larga distancia después. 20 puntos de diferencia. Lo que pasó en el rechazo, acuérdate que la encuesta daba un estrecho resultado y fue un contundente respaldo. Y sin irnos más lejos, lo que pasó ayer en Argentina. Bueno, que fue... Nadie tenía por dónde una estimación del batatazo que dio Milei. O sea, ¿usted diría que la esperanza para Evelyn Matei por estos días está en ese voto silencioso? Yo creo que vamos a pasar a segunda vuelta, lo he dicho hasta el cansancio, es lo que siento en la calle. No me he equivocado, Sebastián, nunca. En mis 2 elecciones senatoriales, no voy a poder ir en esta vuelta, sentía el pulso de la ciudadanía en su expresión. Entonces, yo creo que vamos a estar en la papeleta de segunda vuelta y en esa definición, bueno, creo que por lejos Evelyn Matei va a llegar. Ahora, con todos los cuestionamientos que pueda haber a las encuestas, por su metodología, por la capacidad de predecir ese voto nuevo que vamos a ver en esta elección, de todas maneras es el termómetro que tenemos, ¿no? Y es la referencia que hay por estos días. Sin y lugar si a hay duda. algo novedoso en las últimas encuestas es el surgimiento de Johannes Kaiser, que pareciera ir repuntando. Distintas encuestas que están ponderadas en el sitio radarelectoral.cl muestran que hay una tendencia al alza. ¿Lo ve como una amenaza, senadora? Yo insisto, creo que efectivamente ha habido una alza de él y una baja de Kast, o sea, es ahí donde se mueve ese voto. Pero creo que al final del día esta ciudadanía que quiere acuerdos, que no quiere la polarización, no va a querer enfrentar por ningún motivo el voto Jara Kaiser. O sea, ya es como repetir es como un déjà vu, ¿no? Pasado. ¿Qué significaría ese escenario? Yo creo que sería el peor de los escenarios para el país, porque es como suma cero. Al final, entre un extremo y el otro, ¿a dónde vamos como ¿Te país? votaría por Johannes Kaiser? Mira, no, y te voy a responder lo que le he respondido a todos los que me hacen la pregunta. Yo voy a votar por Evelyn Matei, porque estoy segura que va a estar en la papeleta. Y en una eventual segunda vuelta, si es que no ocurre el escenario que usted Es que como espera. no me pongo en esos escenarios, porque, y lo he dicho, si uno se pusiera en esos escenarios, pierde, parte perdiendo. Creo que va a estar, y tengo la convicción de que va a estar Evelyn, porque es lo que le hace mejor al país, porque es la que aúna más voluntades, porque congrega no solo a los mejores equipos, sino que las mejores propuestas. Así que necesitamos salir de donde estamos. Estamos en una situación imposible, en donde dicen que un error es el responsable del alza de la cuenta a la luz, pero el error no lo cometió la ciudadanía y lo termina pagando la ciudadanía. Es demasiado injusto. Oiga, senadora, estamos con Jimena Rincón, presidenta de Demócrata aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, los encuestadores dicen que a Evelyn Matei le cuesta llegar al votante joven, por un lado, y donde José Antonio Kast, Johannes Kaiser logran penetrar allí, y por otra parte también en el voto popular. ¿Usted cree que están a tiempo de revertir escenarios en esos 2 grupos en particular, por ejemplo? Mira, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo Evelyn Matei puede llegar ahí? Yo me muevo en el voto popular permanentemente. Es mi trabajo territorial, mi trabajo en el Maule. Estuve toda la semana en aquello, viendo problemas de la ciudadanía, en vivienda, en salud, listas de espera. Y la verdad es que, insisto, no veo eso que nos sale, ¿no es cierto?, en el análisis de encuesta. Respecto al tema voto joven, yo creo que por ahí Johannes Kaiser puede haber, ¿no es cierto?, calado un poco más, porque es mucho más directo, no se enreda, pero creo que la sabiduría de la ciudadanía finalmente se va a terminar imponiendo. Senadora, y en este escenario de carrera presidencial, ¿le gustaría ver a una Evelyn Matei quizás un poco, considerando que quedan 19 días, a eso voy, un poco más arriesgada, más agresiva en el sentido de la campaña política, ¿no? De salir adelante con otras propuestas, de hacer un contraste mayor con José Antonio Kast y Johannes Kaiser, por ejemplo? Yo no era una persona cercana a Evelyn Matei, de hecho nos había tocado estar en trincheras diferentes y nos tocó además debatir como senadoras juntas y como ella ministra y yo senadora. De hecho, ella fue la que tuvo que sacar adelante el postnatal parental. Y yo era presidenta de las Comisiones Unidas, así que nos tocó ese escenario. Y yo creo que el tema al final de Evelyn es que es una mujer tan rigurosa, tan estudiosa, tan metida en su rol de responsabilidad, que ella no va a hacer nada por un voto más o un voto menos que la saque de esa seriedad con la que trabaja.
y tiene algo que creo que le aporta, y por eso hoy día estamos apoyándola, la capacidad de escuchar y de recoger lo que uno le plantea cuando tiene los fundamentos y los argumentos. Así que yo espero que Evelyn se concentre en el objetivo, que no se distraiga y que nos permita cruzar esa primera barrera, que es la del 16 de noviembre. El 16 de noviembre elegimos al presidente de la República. No es una elección cualquiera, no da lo mismo por quién votar, y si alguien tiene pánico de lo que pueda pasar en una segunda vuelta con extremos, bueno, apueste por quien puede resolver esa gran incógnita. Senadora, yo le preguntaba por esa estrategia porque se ha puesto énfasis, por ejemplo, en otros aspectos de Evelyn Matei, el apoyo transversal, a propósito de esta carta. La capacidad. A propósito de esta carta de exfiguras de la Concertación de la semana pasada. Que firmé yo, entre otros, y que se suma nuevos rostros. Felipe Herboe también está entre aquellos. Pero ¿no parece ser un tema más de élite ese, que no logra calar a la mayoría de los votantes? Es que, ¿mueve la aguja al final una carta de ese tipo? A mí me hacen ruido esas afirmaciones, porque yo no me considero una mujer de élite. Yo soy nieta de panadero y de vendedor. Pero es senadora de la República. Pero con esfuerzo. De acuerdo, nadie cuestiona la trayectoria, pero su rol hoy día... Sí, pero no te lo dieron, tú lo conseguiste con votos. Y esos votos se ganan en terreno, siendo capaces de empatizar con los problemas de la gente, resolviéndolos. Hace unos días atrás estábamos en Maule, en la comuna de Maule, y hay 40 familias que no pueden acceder a su casa por un problema de gestión. Estamos resolviéndolo. Y no son familias que estén en el subsidio social, sino que familias que ahorraron, que pagaron el pie, algunas pagaron toda la casa. Y por un tema de trabas, al final no resuelven. Entonces, nosotros somos los que recogemos el voto con trabajo. No es que alguien nos nominó y nos puso ahí. Esa gente que está en esa carta es gente que ha trabajado duramente por salir adelante, por sacar adelante a su familia. Y son académicos, profesores, emprendedores que tienen una historia y un testimonio que da cuenta de cómo han aportado al país. Y hoy día, ese mundo que viene de la centroizquierda, donde yo he estado toda mi vida, decimos, la mejor opción para no irnos a los polos es Evelyn Matei, y ese es nuestro llamado. ¿Y usted cree que ese mensaje cala? Yo creo que sí. Al menos lo he sentido esta semana de trabajo regional en Maule, y lo he recogido el fin de semana en Calama, Chuquicamata, Antofagasta, donde he estado en la feria, en el terminal, en los semáforos, hablando con gente que todos los días se saca la ñoña para salir adelante. Oiga, senadora, estamos con Jimena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas aquí en CNN Chile Radio. Ayer en el debate también se produjo otro asunto bien interesante, que fue el buen trato, digamos, entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. De hecho, cuando le toca a José Antonio Kast hacerle una pregunta a Evelyn Matei, destaca primero su rol como exministra del Trabajo, que hizo muy bien su gestión, a diferencia de otras personas que han pasado por ese cargo, en directa alusión, por supuesto, a Janet Jara. Con un trato de guante blanco, digamos, entre las dos partes, lo que da cuenta también de este esfuerzo de los dos por intentar acercar posiciones, dejar atrás esas diferencias. ¿Cómo ve usted esos esfuerzos por acercarse a ese mundo? Uno, el del mundo republicano, que para usted es bien lejano. Sí, porque son historias distintas, porque cuando uno mira lo que ha sido la trayectoria legislativa de los personajes de esa extrema, más en el extremo, valga la redundancia, obviamente no nos sentimos cómodos ni estamos dispuestos a estar en ese escenario. Y creo que eso no quita que exista buen trato. Yo lo veía... Vengo de Antofagasta, donde surgió una polémica estos días por unos chats y unas expresiones que la verdad es que no son propias de quienes están en política, no corresponden. Y yo creo que está bien que uno se trate bien. Otra cosa es que pensemos igual. Ahora, no es solo un asunto de forma, sino que pareciera haber algo más de fondo también por el esfuerzo de generar... Porque yo creo que lamentablemente en esta campaña ha habido demasiada agresividad en las redes sociales, con los bots, algo que decían, no, es mentira, no es así. Y yo creo que, bueno, le pasa al final la cuenta a ese sector, no corresponde. Yo creo que el buen trato no significa que pensemos igual, pero lo que el país necesita. Senadora, dentro de esta campaña el presidente Gabriel Boric ha tenido un rol bien particular y se ha generado... algo de tensión incluso dentro del comando de Janet Jara por las declaraciones que ha hecho el presidente, por los emplazamientos a José Antonio Kast en particular.
El senador Ricardo Lagos Weber, integrante del comando de Janet Jara, hablaba de cierto ruido, ¿no? De que se generaba ruido innecesario. ¿Cómo ha visto el rol del presidente en este contexto? Yo creo que no es un tema de ruido. Yo creo que el presidente Boric definió hace ya un buen rato que va a volver a dar la pelea por regresar a la moneda, que el mejor escenario para él es tener al contrincante más duro gobernando, y él todos los gestos que hace no son para apoyar a la candidata del Partido Comunista de su sector, sino que son para para relevar al candidato más extremo y que a él más le conviene. Y obviamente nosotros vamos a trabajar justamente para que eso no pase, para que Evelyn Matei sea la que esté en la papeleta y no Kast. Pero usted siente que el rol que está asumiendo entonces no es en favor necesariamente de Janet Jara, sino más bien de su agenda. Para nada, es una agenda propia del sector. El Frente Amplio mató o trató de matar, simbólicamente por cierto, a el socialismo democrático. Recuerden lo que hizo con Lagos, lo que hizo con Bachelet en su minuto, hoy día la vuelve a levantar, pero fue una definición política. Y hoy día necesita sacar del camino al Partido Comunista porque es la única forma de que el Frente Amplio pueda seguir en el gobierno en un próximo periodo. Por lo tanto, es parte de una estrategia. ¿Y en ese sentido no es favorable a ustedes el que entre de esa forma el presidente? No en la medida que logre captar la atención y relevar a Kast como el adversario. Y por eso nosotros insistimos tanto en que la única posibilidad de sacar al país adelante, de poder volver a recuperar, como dice el expresidente Frey, el hacer bien las cosas es con la opción de Matei, que aúna y congrega a no solo los mejores equipos, sino que las mejores propuestas y un liderazgo que como diputada, como senadora, como ministra de Estado, como alcaldesa, ha demostrado que sabe hacer la pega, que tiene experiencia y que es capaz de conversar con todos. Y a propósito del presidente Frey, ¿le gustaría que hubiese un gesto de su parte explícito hacia Evelyn Matei? Me encantaría, no solo porque le tengo una profunda y gran admiración, creo que hubiese sido un gran presidente de la República en un segundo mandato, sino que porque obviamente el presidente Frey es una persona que aúna, que congrega, que inspira a muchas y a muchos, que nos ha inspirado mucho. ¿Y ustedes han hecho algún tipo de gestión, por ejemplo, para...? Mire, si el presidente Frey quiere hablar, lo va a hacer. Nadie que lo conozca sabe que puede interpretarlo o hablar por él. Es una persona que se ha ganado el prestigio, el sitial y el reconocimiento, no solo de los chilenos, sino que del mundo entero. ¿Y por qué sería tan relevante? Porque es una persona seria, con trayectoria, que no solo sirvió al país en su gobierno, sino que lo ha seguido haciendo desde la posición en la que distintos gobiernos le pidieron estar, no solo del presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. Este gobierno no lo consideró necesario, pero sin perjuicio de aquello, ha seguido aportando al país. ¿Y usted siente que puede ser relevante electoralmente un mensaje de él? Yo creo que el presidente Frey es una persona que inspira. Y obviamente sería maravilloso tener el respaldo de él. Senadora, hablemos de otro tema. Estamos con Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, aquí en CNN Chile Radio. En el Congreso está en trámite el presupuesto. Están entrando en una etapa bien importante también con la revisión de las distintas partidas del presupuesto que da pie luego al trabajo de las comisiones mixtas, ¿cierto? Corríjame si me equivoco en alguna de esas etapas del trámite. Pero ¿cómo está viendo usted la discusión hasta ahora del presupuesto? A ver, el presupuesto, para que todos lo sepan, se presenta por el ministro y la directora de presupuesto. Empieza, una vez que lo presentan ellos, el trabajo se presenta ante la comisión mixta. Que son 13 diputados y 13 senadores. Presido yo esa comisión. Y empieza el trabajo en las subcomisiones, son 5. Esas subcomisiones evacúan sus informes, aprobando, rechazando, dejando pendiente la aprobación de cada una de las partidas, que son los ministerios, con todos sus servicios. En la comisión que yo integro, la primera subcomisión que preside el senador Luciano Cruzcoque, se rechazaron todas las partidas. La de mujer, la de desarrollo social, la de economía, la de hacienda y la del tesoro público. Todas. Y hoy día hasta las 4 de la tarde es el plazo para presentar indicaciones en la ley de presupuesto. Perfecto. Y mañana empieza el trabajo nuevamente de la mixta, o sea, todos nuevamente reunidos, mañana, pasado y el jueves, martes, miércoles y jueves. Y ahí se toman decisiones que van primero a la Cámara de Diputados y luego vuelven al Senado. Si se aprobara, está listo el presupuesto. Si no se aprobara, porque hay diferencias de miradas, vuelve a provocarse
la comisión mixta. ¿Y qué escenario ve usted más probable? Nosotros en la primera rechazamos todo. Yo creo que la discusión va a estar centrada, Sebastián, en los ingresos. No calzan. ¿Qué es lo que no calza? ¿Hay una sobreestimación? Hay una sobreestimación a juicio nuestro. Ya, ojo, lo que se estima de ingresos versus lo que se estima de gasto, que se presenta en gasto, no calza. Hay más gastos que ingresos. Y el gobierno viene recortando en seguridad, en programas sociales, en temas de salud. No calzan las cifras de estimación de... no viene, de hecho, el monto para reajuste del sector público. No, eso se va a ver aparte, ¿no? Sí, pero es que tendría que estar reservado en el Tesoro Público. Claro. Más allá de que se apruebe o no se apruebe en diciembre. Y no es poca plata, son 1.800 no es poca plata millones, y, ojo, ¿cómo le va a explicar el gobierno a los funcionarios públicos que no hay estimación de aumento? Ni siquiera por factor de infractor, de IPC. Y eso se repite en, ojo, vivienda, infraestructura. ¿Y cómo se repite en esos casos? Porque la estimación que se hizo recoge el presupuesto 2025, no 2026. Entonces no hay un infractor aplicado a los presupuestos y eso obviamente impacta en todas aquellas familias que quieren su casa, en todos aquellos que necesitan mejoras de infraestructura. Y para qué decir, ¿no es cierto?, lo que nos pasa en salud con el per cápita, tema que nos han planteado los alcaldes, o sea, donde no alcanzan las platas. Es un problema mayúsculo entonces para el gobierno. El tema es mayúsculo, ¿no? Y a mí me encantaría que la ciudadanía entienda que este gobierno le está dejando y le está chuteando el problema al que venga, cualquiera sea el que gane. A ver, explíquenos eso. Claro, señor. porque este gobierno es el que presenta la ley de presupuesto y dice, esta es la plata con la que va a funcionar el país el próximo año. Pero ¿quién gobierna el próximo año? ¿Este o el otro? El otro. Por lo tanto, es un tremendo tema, que no es solo la famosa glosa de libre disposición o republicana o democrática, como quieran llamarle, sino que es mucho más grave. Y la ciudadanía no va a tener plata suficiente para atenderse en salud, no va a haber plata suficiente para poder dar respuesta a los comités de vivienda, no va a haber plata suficiente para el programa de cuidados de adulto mayor, porque este gobierno definió que había menos plata. Y eso fue no transparentarlo y decírselo a la ciudadanía. No es el Parlamento el malo de la película, es este gobierno que ha subestimado los ingresos permanentemente y no le ha chuntado nunca a la regla de déficit, de endeudamiento ni de ingresos. O sea, la proyección de déficit para el próximo año no se va a cumplir tampoco. Imposible, tal como han dicho todos los expertos y los organismos internacionales. Oiga, senadora, a propósito de problemas para el siguiente gobierno, en el ámbito de las cuentas de la luz, tema tan en boga por estos días. Así es. Quiero enfocarme en la deuda que existe con las distribuidoras, que, si no me equivoco, bordea cerca de 700 millones de dólares, algo así. Así es, más de 600 en todo caso. Y el otro día conversábamos con Humberto Verdejo, académico de la USACH, que decía que esa era una decisión política, determinar cuándo, en el fondo, se empieza a saldar esa deuda, si es que comienza en enero del próximo año y se adopta la decisión ahora, o si el problema se chutea nuevamente para el gobierno entrante. A ver, tal como están las cosas, créanme, Sebastián, que esto lo está chuteando el gobierno todo para el gobierno que viene. De hecho, devolver la plata mal pagada, las cosas se hacen de la misma manera, se deshacen de la misma manera que se hacen, decimos los abogados. Y resulta que no se está devolviendo ahora, se está devolviendo en enero, en principio. Resulta que Transelec le avisó al gobierno hace ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Claro. Que tenía un mal cobro, se autodenunció. ¿Qué hizo el gobierno? Guardó eso en un cajón del escritorio. Entonces, hay demasiados antecedentes de que este gobierno no solo se equivoca, sino que además esconde la información y eso me parece muy grave. Senadora Jimena Rincón, gracias por haber venido al estudio. Gracias.